Hola, hola, ¿qué tal mis queridos estudiosos de la anatomía? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Seguimos entonces hablando del quinto par craneal, es decir, del nervio trigémino, y hoy les traigo la segunda entrega. Hablaremos específicamente de su primera subdivisión, que es el nervio oftálmico. Ya en la primera entrega hablamos de las generalidades del trigémino, de sus orígenes, de su recorrido, de su trayecto. Y ahora, bueno, nos toca en los siguientes tres videos hablar de cada una de sus tres ramas que son bastante largas y por eso las hago en videos por separado. Recordándoles entonces el nervio trigémino, vean cómo es el nervio número 5 que vamos a desarrollar. Ya todos los he ido desarrollando poco a poco y en orden en el canal. Bien, el nervio trigémino, esto a manera de esquema, aquí no me voy a enfocar mucho porque toda la clase se basa en esto. Vean que da tres ramas principales, que es el nervio frontal, el nasociliar y el lagrimal. Y a su vez, cada una de esas ramas da, bueno, subramas. Aparte de estas tres ramas principales, vemos que da un ramo recurrente meningio. Entonces, solamente hablaremos del oftálmico en este video. En el video de trigémino 3 hablamos del nervio maxilar y en el video de trigémino 4 hablaríamos del nervio mandibular. Entonces, bien, este nervio oftálmico es la división más superior de las tres divisiones que tiene el ganglio trigeminal, que representa al trigémino. Este es un nervio netamente sensitivo, es decir, todas las fibras que él llevan son de tipo sensitivo, pero vamos a ver que también ayuda un poquitico a llevar fibras de tipo autónomas, pero bueno, tus fibras en sí, las que son de ella, las que no derivan del sistema nervioso autónomo, son nada más sensitivas. Este es un nervio que penetra en el seno cavernoso. Aquí está el seno cavernoso diseccionado. Y veanlo aquí, una vez que penetra en el seno cavernoso, da sus tres ramos terminales, que lo vamos a ver cada uno por separado. ¿Qué relaciones va a tener el nervio oftálmico antes de dar los tres ramos terminales? Bueno, vamos a ver que él se halla en la pared lateral del seno cavernoso. Ok, ahorita les muestro una imagen frontal, que es la que les he mostrado en casi todos los nervios que tienen, digamos, ingreso a la órbita, y vamos a ver esa misma imagen para relacionar ahora el nervio oftálmico con los demás nervios. Vamos a ver que este se encuentra por debajo del nervio oculomotor común. Lo que pasa es que, bueno, el oculomotor aquí más o menos se ve como que si estuviera al ladito, pero está realmente por debajo del oculomotor común. Esto es cuando está en la pared lateral del seno cavernoso, que es a este nivel. Okay, ahí le señalo el nervio, pero es todo el recorrido del nervio al que me refiero. Y aparte de estar debajo del oculomotor común, está debajo del cuarto par craneal, que es el nervio patético troclear, que lo acompaña en gran parte de su trayecto. Lateral ahora a él, ya le dije las relaciones que están por arriba. Vamos a hablar ahora a la que están en lateral, o mejor dicho, medial. Me refiero es que él se encuentra lateral. Entonces él se va a encontrar lateral al sexto par craneal, que es el nervio abducens, y a la arteria carótida interna. Le señalo la carótida interna aquí, pero recuerden que la carótida interna es todo esto que se ve hacia el fondo. Entonces sí se puede ver como tanto el abducens, que es el sexto par, como la arteria carótida interna son relaciones medial a el nervio oftálmico, de manera que el nervio oftálmico está lateral, así como se lo escribí aquí en la lámina. Y lateral a él ahora se encontraría la fosa craneal media, es decir, el nervio estaría medial a la fosa craneal media. Aquí en este corte frontal del seno cavernoso vemos muy bien las relaciones. Para que se ubiquen de una vez, este sería el nervio oftálmico. ¿Okay? Este que está justo por debajo es el nervio maxilar, que es la segunda rama del trigémino. Entonces lo que les decía, vean que por encima estaría el oculomotor común y el nervio troclear. Es decir, el nervio oftálmico está por debajo de estas dos estructuras. Mientras que medial estaría la carótida interna y estaría también el nervio abducens, de manera que el nervio oftálmico está lateral a estas dos estructuras. Y lateral a él estaría esto que ven aquí, que sería la fosa craneal media, donde descansa el lóbulo temporal, específicamente el lóbulo temporal del encéfalo. ¿Cómo va a ser su distribución? Bueno, finalmente el nervio oftálmico va a dar un ramo colateral, que aquí lo podemos ver, que es un ramo recurrente meningio, se llama así porque se devuelve, y este ramo recurrente meningio, no le vamos a dar mucho énfasis a él, inerva la tienda del cerebelo, lo que es el tentorio, por eso lo llaman también ramo recurrente tentorial, e inerva también
a la hoz del cerebro. ¿Ok? Por eso es que ese ramo se devuelve, de manera que lo inerva de tipo o de manera sensitiva. Recuerden que es un nervio sensitivo. Y por último, sus tres ramos terminales, que van a ser el nervio frontal, con el que vamos a comenzar la explicación. Luego uno que agarra hacia lateral, que es el nervio lagrimal. Y por último, uno que agarra hacia abajo y algo, digamos, hacia medial, que es el nervio nasociliar. Estas serían entonces sus tres ramos terminales. Aquí lo vemos de lado, vemos el frontal hacia arriba, buscando salir de la órbita al hueso frontal, pegadito siempre al hueso frontal. Luego vemos el nervio lagrimal que va buscando la glándula lagrimal y el nasociliar que va buscando la pared medial de la órbita porque él va a inervar, entre otras cosas, a la cavidad nasal. Por eso lo llamamos nasociliar. Además que tiene comunicación con este ganglio que es el ganglio ciliar. De allí deriva su nombre. Vamos a comenzar entonces primero hablando del nervio frontal, la primera de sus divisiones. Pero antes, no te vayas a despegar del video. Suscríbete al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 280, ya casi 290 videos de anatomía. Si hay alguno que no encuentres, me lo escribes en los comentarios que siempre los leo y los tomo en cuenta para saber cuáles son los que ustedes más necesitan. No olvides también escribirme desde qué país me ves y de qué universidad específicamente me estás mirando. Comenzamos entonces hablando del nervio frontal. Algo que olvidé comentarle del nervio oftálmico es que siempre lo vamos a ver con la letra V1, que significa la primera rama del quinto. El V es 5 en número romano. A eso se refiere. Entonces ustedes siempre van a ver nervio frontal y entre paréntesis le van a poner V1 para hacerle entender al estudiante que deriva de la primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico. Entonces este nervio frontal, que por cierto aquí está cortado en la imagen, lo tuve que cortar para que pudieran entender las relaciones. Él se encuentra en un principio en la pared lateral del seno cavernoso. Recuerden que el propio nervio oftálmico venía de la pared lateral del seno cavernoso, entonces donde él da sus ramas, todas nacen en la pared lateral del seno cavernoso. Esta rama va a tener o se va a encontrar debajo del nervio troclear, que es el cuarto par craneal. Aquí está diseccionado, cortado el nervio troclear, que también se mete, como les dije ahorita, lo acompaña durante todo su recorrido. Se va a encontrar entonces el nervio por arriba. Igualmente, el ramo superior del nervio oculomotor común se encuentra también por arriba de este nervio frontal. Entonces son las dos estructuras que se encuentran por arriba. Hay algunas imágenes donde tal vez le parezca que está abajo, pero en la teoría hablan de que estas ramas se encuentran es por arriba. El libro que más usé para este video fue el Latarjet. ¿Okay? Lo van a notar si lo tienen a mano. Entonces, vamos a ver que también el nervio lagrimal se va a encontrar por debajo de él. Es decir, este nervio frontal se encuentra por arriba del nervio lagrimal. Entonces, nervio lagrimal por abajo y el troclear y la rama superior del oculomotor están por arriba de este nervio frontal. Aquí sí se ve muy bien la relación con el nervio lagrimal. Muy bien. Vamos a ver que este nervio entonces va a pasar por la fisura orbitaria superior. Pero él no lo hace dentro del anillo tendinoso común. Ahorita vamos a notar cómo este nervio lo hace por fuera del anillo tendinoso común. ¿Ok? Ahora, en su recorrido, una vez que pasa por encima del anillo tendinoso común, él se mete dentro de la órbita y recorre todo el techo de la órbita. Es decir, rozando a todo el hueso frontal, toda la tablilla frontal. Entonces, finalmente, este nervio frontal va a dar dos ramas. Una rama lateral llamada nervio supraorbitario y una rama más medial llamada nervio supratroclear. Son las únicas dos ramas que da el nervio frontal. Fíjense ustedes, vamos a comenzar primero explicándoles el nervio supraorbitario. Este nervio supraorbitario es el más lateral y el más grueso de los dos. ¿Ok? Es este, claro, la flecha se las puse muy adelante, realmente es este trayecto aquí. Aquí sería nervio frontal y aquí se bifurcó y aquí sería nervio supraorbitario. Entonces este supraorbitario, que es el más lateral de las dos ramas del nervio frontal, se divide después en dos ramas. Un ramo medial, que es este que le estoy señalando, y un ramo lateral,
que sería este que ustedes ven aquí. Entonces, ramo lateral y ramo medial del nervio supraorbitario. Aquí, bueno, en este corte me gusta muchísimo mostrárselos porque en este corte podemos ver las ramas del nervio oftálmico. Fíjense ustedes que dos de las ramas del nervio oftálmico, que serían el nervio frontal, ¿okay?, que ahí se lo señalo, y el nervio lagrimal, pasan por fuera del anillo tendinoso común. Este que está aquí es el cuarto par craneal, que es el nervio troclear, que en conjunto estos tres, repito, frontal, lagrimal y troclear, son los que pasan por fuera del anillo tendinoso común. Mientras que el nervio nasociliar, vamos a ver que es ese sí pasa dentro del anillo tendinoso común con las demás estructuras que pasan dentro de este anillo. Muy bien. Entonces aquí en este esquema podemos notar, vean al nervio supraorbitario, cómo viene pegadito. Viene pegadito, pegadito, pegadito. Finalmente pasa, claro, aquí sería nervio frontal. Después se divide en dos y vean que, bueno, el más lateral de los dos, que es esto, es el nervio supraorbitario, pegadito a la tablilla ósea del frontal. Finalmente pasa por la escotadura supraorbitaria para llevar sus ramas sensitivas hacia la conjuntiva, el párpado superior, el seno frontal y vean que también la piel de la frente. ¿Okay? Aquí vemos el seno frontal, entonces le da sensibilidad, o trae la sensibilidad, mejor dicho, del seno frontal. Por su parte, la rama más medial, ¿se acuerdan que el frontal daba dos ramas? La más medial es el nervio supratroclear. Este nervio supratroclear se llama así porque pasa por encima de la tróclea. ¿Okay? La tróclea donde pasa el músculo oblicuo superior. Entonces, este nervio supratroclear busca el ángulo superomedial de la órbita para finalmente salir. Una vez que sale, fíjense aquí, bueno, ahí les muestro el supraorbitario, como inerva la piel de la frente, pero este supratroclear, una vez que sale, se divide en unos ramos ascendentes y unos ramos descendentes. ¿Ok? Muy bien. Ya terminamos entonces con el nervio frontal. Algo cortico, no tiene gran cantidad de inervación. Van a ver que el más largo, digamos más tedioso, es este que vamos a ver a continuación, que es el nasociliar. Porque lo que es el frontal, que ya lo vimos, y el lagrimal son muy cortos en recorrido y en cantidad de ramos. Este nervio nasociliar, por su parte, vemos también que nace a nivel de la pared lateral del seno cavernoso, porque su predecesor, que era el nervio oftálmico, estaba en la pared lateral del seno cavernoso cuando terminó. Entonces, este nasociliar, este sí va a pasar, vean ustedes, por la fisura orbitaria superior, al igual que los anteriores, pero pasa por dentro del anillo tendinoso común. Recuerden que les dije que de las tres ramas del oftálmico, el único que pasa dentro del anillo tendinoso común es el nervio nasociliar, porque sus predecesores, que eran el frontal y el lagrimal, pasan por encima del anillo tendinoso común. Pasan por la fisura, pero no pasan por dentro del anillo tendinoso común. Ahora, una vez, aquí lo pueden ver que es una rama más inferior, ¿okay? Una vez que él pasó por anillo tendinoso común, va a encontrarse inmediatamente por debajo del músculo recto superior ocular, que es este que aquí les estoy señalando. Sigue su trayecto por delante, vean cómo cruza al nervio óptico que le queda por abajo, lo cruza desde lateral hacia medial. ¿Ok? Entonces, una vez que cruza el nervio óptico, se pone ahora entre dos músculos. Se pone entre el oblicuo superior por arriba y el músculo recto medial del ojo por abajo, de manera que le hacen prácticamente un sándwich estos dos músculos. ¿Ok? Entonces, él hace esto porque él va buscando de lateral a medial pegarse a la pared medial de la órbita. Recuerden que él se llama nervio nasociliar porque inerva gran parte de la cavidad nasal. Siempre sensitivamente. ¿Ok? Siempre va a ser de manera sensitiva. En su recorrido, el nervio nasociliar va a dar dos grupos de ramas, que van a ser dos ramas colaterales y dos ramas mediales. ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales? Bueno, vamos a ver primero unos ramos comunicantes para el ganglio ciliar y luego vamos a ver al nervio etmoidal posterior. Recuerden que un ramo colateral es un ramo que da algún nervio o alguna arteria antes de acabarse, mientras que los ramos terminales son las últimas dos ramas, cuando se acaban estas estructuras vasculares o nerviosas. Entonces, este ramo comunicante para el ganglio ciliar, fíjense que recibe un par de fibras que vienen del ganglio ciliar trayendo información del globo ocular y que los lleva entonces a el nervio nasociliar. Fíjense ustedes que son dos ramitos. Pero existen los famosos nervios ciliares largos.
Estos nervios ciliares largos también traen, digamos, o llevan, mejor dicho, información hacia el globo ocular, y que estos nervios ciliares largos en algunas personas salen directo del propio tronco del nervio nasociliar, como es el caso de esta imagen, pero en otras personas podemos ver que estos nervios ciliares largos se unen a estos ramos comunicantes del ganglio ciliar, pero igual, finalmente van a llegar al nervio nasociliar, ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de estos ramos comunicantes. Entonces, estos nervios ciliares largos lo que hacen es llevar fibras simpáticas que vienen del tronco simpático, específicamente del plexo carotidio interno. Lo que hacen es llevar esas fibras simpáticas al globo ocular, específicamente al músculo dilatador de la pupila, porque recuerden que el simpático es el encargado de inervar este músculo y por eso es que el simpático puede dilatar la pupila. Si usted vio el video del nervio trigémino, debe acordarse que yo les dije al final del video que existía un comunicante del plexo carotidio interno que se unía al trigémino. Y este plexo carotidio interno lleva de fibras simpáticas provenientes de la cadena simpática cervical. Entonces, finalmente ese ramo era para pasar por estos dos nervios ciliares largos y finalmente llegar al globo ocular. Además, estos nervios ciliares largos, además de llevar fibras simpáticas para el dilatador de la pupila, trae fibras sensitivas que vienen del iris, del cuerpo ciliar y de la córnea y la meten dentro del nervio nasociliar, que bueno, refuerzan aún más la característica de este nervio, que es un nervio totalmente sensitivo. Por su parte, el nervio etmoidal posterior, que es la segunda rama colateral, esta que ustedes notan aquí, ella va a pasar por un agujero, un conducto, primero por un agujero llamado agujero o foramen etmoidal posterior. Ese agujero lo lleva un conducto, parecido a lo que hace este nervio que lo vamos a ver ahorita. Imagínense esto que puede hacer lo mismo. Primero por el agujero que está aquí, luego atraviesa un conducto y llega a la fosa craneal anterior, es decir, llega adentro de la fosa, como tal, adentro de la cavidad encefálica. Pero es un trayecto muy corto cuando llega. ¿Por qué? Porque luego se mete por los agujeros de la lámina cribosa del etmoides, por donde venía pasando el nervio olfatorio, se mete por uno de esos agujeritos y llega a la cavidad nasal. Porque recuerden que la lámina cribosa del etmoides inmediatamente por debajo tiene la cavidad nasal, ella es parte del techo de la cavidad nasal. Antes de meterse por la lámina cribosa del etmoides para alcanzar a la cavidad nasal, él emite un ramo meningio anterior que inerva la dura madre de la fosa craneal anterior, que es esta membranita que usted ve aquí que está cubriendo la fosa craneal anterior. ¿Cuál es la inervación final que lleva el nervio etmoidal posterior? Bueno, él recoge la sensibilidad del seno esfenoidal y de las celdillas etmoidales posteriores, específicamente de las etmoidales posteriores. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Vemos que sería el nervio nasociliar. Aquí las ramas comunicantes para el ganglio. Aquí vemos a los dos nervios nervios ciliares largos. Y vemos cómo sigue y da el nervio etmoidal posterior que se mete por el agujero etmoidal posterior. Entonces, ya supimos las dos ramas colaterales, que eran las ramas comunicantes para el ganglio ciliar y el nervio etmoidal posterior. Vamos a ver ahora sus dos ramas terminales, que son el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. El nervio etmoidal anterior hace casi lo mismo que el posterior. Es decir, pasa primero por el agujero. Claro, este agujero tiene otro nombre. Se llama agujero etmoidal anterior. El que pasaba, o por donde pasaba el posterior, era el agujero etmoidal posterior. Y este agujero etmoidal anterior lo lleva el conducto etmoidal anterior para finalmente salir dentro de la fosa craneal anterior. Una vez que está dentro de la fosa craneal anterior, hace lo mismo. Se mete por la lámina cribosa del etmoides para poder alcanzar a la cavidad nasal. De hecho, aquí lo podemos ver saliendo. ¿Okay? Vean cómo estos son los filetes del nervio óptico, del nervio oftálmico, primer par craneal, y vean que él busca la lámina cribosa del etmoides. Vean que lo mismo hace entonces el nervio etmoidal anterior, sale por allí. Una vez que llega a la cavidad nasal, se dividen dos ramos, unos ramos nasales internos y unos ramos nasales externos. Los ramos nasales internos son los que inervan a la cavidad nasal, ¿okay? La parte más anterior de la mucosa de la cavidad nasal. El nervio nasal externo, él inerva la parte de afuera de la nariz, ¿okay? Lo que es la piel de la nariz como tal. Entonces, para que entiendan esta imagen, esto es el tabique nasal, ¿okay? Es como que esto estaba aquí medial. Recuerden que el tabique nasal es medial. Cortaron aquí y lo levantaron, ¿okay? Como que si fuera un sándwich. Levantaron la tapa del sándwich.
Entonces, esta pared es lateral porque vemos en los cornetes y este es medial porque este es el tabique. Entonces, por su parte, los ramos nasales internos, que son los que inervan, digamos, a la parte interna o a la gran cavidad nasal, se van a dividir en ramos nasales laterales y ramos nasales mediales. Los ramos nasales mediales son los que inervan la parte anterior del tabique, porque la pared del tabique está medial en la cavidad nasal. Mientras que los ramos nasales laterales, que serían estos, inervan la parte más anterior de la cavidad nasal, por delante, vean, por delante de los cornetes. Mientras que el nervio nasal externo, que es esta, que es digamos, la segunda rama, por así decirlo, del etmoidal anterior, este nervio nasal externo sale por este surco que está entre el hueso nasal y los cartílagos de la nariz. Se llama surco etmoidal del hueso nasal, por allí sale. Y finalmente vean cómo se distribuye en la parte superficial de la nariz, que inerva entonces la piel que cubre a la punta de la nariz y la piel que cubre al ala de la nariz. Esta es la función del nervio nasal externo. Aquí lo vemos saliendo entre el hueso nasal y los propios cartílagos de la nariz y vemos cómo inerva parte del dorso de la nariz. Vean cómo se va más hacia la lateral y vean cómo se va viniendo hacia la punta de la nariz como tal. El siguiente nervio es el nervio infratroclear, que es su segunda rama terminal. Vean que las dos ramas terminales eran el nervio etmoidal anterior y este que sería el nervio infratroclear. Este, bueno, es la contraparte del supratroclear que era del frontal. Este infratroclear pasa por debajo de la tróclea, ¿okay? Por debajo de la tróclea. Está en toda la pared medial de la órbita, finalmente sale, vean aquí cómo viene saliendo, para darle sensibilidad a la mucosa del saco y de la carúncula lagrimal, que recuerden que eran estructuras que se encontraban en el ángulo interno del ojo. Además de esto, da unos ramos palpebrales que inervan la piel medial, tanto del párpado superior como del párpado inferior. Entonces vean que todos estos nervios lo vimos de esta zona. Lo que era el nervio supratroclear, lo que era el nervio supraorbitario, este que lo acabamos de ver que es el infratroclear y este que es la rama nasal externa del etmoidal anterior. Entonces por eso es que el trigémino es tan sensitivo para la cara. Y más aún primera rama que es el nervio oftálmico, que vean que todo es inervar piel, inervar mucosa, inervar piel o inervar mucosa. Por último, última rama del nervio oftálmico bastante corta es el nervio lagrimal. Este nervio lagrimal, al igual que sus tres ramas del oftálmico, nace en la pared lateral del seno cavernoso. Se dirigen, recuerden, siempre por fuera del anillo tendinoso común. Entonces, específicamente en su emergencia, se encuentra por debajo del nervio frontal, que fue el primero que vimos, pero se encuentra por encima del naso ciliar. ¿Ok? Entonces el orden es de arriba hacia abajo. Primero, el más superior es el frontal, luego se encontraría el lagrimal y luego el más inferior de los tres, que es el naso ciliar. Entonces, cada uno agarra por una parte distinta de la órbita. Vieron que el frontal, derechito, por el techo de la órbita. Nasociliar, medial, buscando la pared medial de la órbita. Bueno, fíjense que ahora este lagrimal busca en la pared lateral de la órbita. Él se va a encontrar por encima, durante su recorrido, parece que no se ve bien en esta imagen, del ramo superior del nervio oculomotor común. Vean el oculomotor común, aquí se esconde, no se ve más. Tiene un recorrido más o menos por aquí y él se encuentra por encima de ese nervio oculomotor común. Entonces, como les dije, pasa por la fisura orbitaria superior, pero por fuera del anillo tendinoso común. ¿Recuerdan que se los nombré? Que se mete junto con el nervio frontal, que es este, y con el nervio troclear. Vean que está por fuera del anillo. Este específicamente es el lagrimal. ¿Ok? Muy bien. Una vez que penetra en la órbita, le va a dar la sensibilidad a la parte lateral de la conjuntiva y la parte lateral o la piel lateral del párpado superior. Recuerden que la piel medial del párpado superior lo había asegurado ya el nervio que vimos ahorita, que era el nervio infratroclear. Ahora, existe un ramo comunicante que recibe este nervio lagrimal, que es el ramo comunicante cigomático. Gracias a este ramo comunicante cigomático, el nervio lagrimal recibe fibras autónomas que provienen del ganglio etérico palatino, que son fibras parasimpáticas, que van a llegar finalmente a la glándula lagrimal. De manera que la glándula lagrimal en sí
en sí no es inervada por el nervio lagrimal. Claro, el nervio lagrimal es el que le lleva las fibras finales, pero son fibras que están viniendo del ganglio del ramo cigomático, que es una dependencia del nervio maxilar superior, y el nervio maxilar superior a su vez es una dependencia del ganglio pterigopalatino. Les haré un video del ganglio pterigopalatino, así como también se los hice del nervio ciliar, que seguramente ya cuando vean el video estará subido al canal. De manera que las fibras parasimpáticas para la glándula lagrimal llegan al pterigopalatino, pasan al nervio maxilar superior, del maxilar superior pasan a su rama cigomática, de la rama cigomática pasan al comunicante y del comunicante al nervio nasociliar, perdón, al lagrimal, para a través del lagrimal llegar a la glándula lagrimal. Fíjense ustedes todo el recorrido que tienen que hacer esas fibras. Esta fue entonces toda la primera entrega del nervio oftálmico, primera rama del trigémino, bastante, digamos, larga en su recorrido. No olvides suscribirte al canal. Dale like al video, regálame un like si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @juanpisosánchez1315.